Marcos 7, del 1 al 23. Me olvidé de preguntar cuál es la versión de la Biblia que usan aquí en la comunidad, entonces me van a perdonar. La que tengo es Reina Valera, no sé si es la que usan o la nueva versión internacional, pero bueno, ustedes podrán traducirse, que son bilingües, entonces pueden traducir de una versión a otra. Marcos 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas hay que tomaron para guardar, otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre: esto es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, el adulterio, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Ya si paráramos allí, solamente habiendo leído tu palabra revelada para nosotros, ya seríamos suficientemente bendecidos. Pero además de eso, nos regalas un tiempo para abrir las Escrituras, para leerlas, para escudriñarlas, para preguntarte qué hay en ellas para nuestra vida. Pero no lo podemos hacer solos, Señor. Ninguno de nosotros tiene el intelecto para hacer eso. Por eso necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Te ruego que me ayudes a mí, Señor, a entender el texto y explicarlo de una manera que también sea asequible para mis hermanos, y que cada hombre y cada mujer aquí presente esta mañana pueda recibir de ti lo que su alma necesita. Sea exhortación, sea consolación, sea un ánimo, sea desafío, sea una nueva visión para su vida o para su ministerio, lo que tú tengas para él o para ella, que lo reciba de tu mano. Te bendecimos, Señor, por esta gracia de poder hacerlo abiertamente, libremente, sin temores, como otros hermanos nuestros en otros lugares del mundo que aún en este mismo instante se reúnen para alabarte, para adorarte y estudiar tu palabra bajo el temor de ser atacados, de ser ejercida violencia sobre ellos, y oramos por ellos y nos unimos a ellos en un solo cuerpo, Señor, pidiéndote también para ellos paz,
también para ellos protección, también para con ellos misericordia. Regálanos, Señor, de tu entendimiento ahora que abrimos tu palabra, porque te lo pedimos en aquel que vino para darnos estos regalos, nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, lo que encontramos aquí esta mañana en este texto es un encuentro de Jesús con los intérpretes de la ley. Y aún es un encuentro de Jesús con la ley, haciendo de filtro, haciendo de maestro para que nosotros pudiéramos entender este tema de la ley. Es un texto, es un pasaje muy rico en enseñanzas y significados. Pueden salir varios sermones de un texto como este. Y la enseñanza de Jesús gira alrededor de la ley, la aplicación de la ley y las implicaciones que tiene nuestro entendimiento de la ley para el concepto de santidad que nosotros manejamos y que es tan central en la vida cristiana. Sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor, y es una demanda, una exigencia para nosotros. Pero que levante la mano el que diga que no tiene problemas con la santidad. No la entiendo. O si la entiendo, no siempre la puedo ejercer. Y cuando logro ejercerla y vivir en santidad, eso me dura 10 minutos y después se me cae la santidad. Todos tenemos algún tipo de problema aquí con la santidad. Entonces, el entender la interpretación de Jesús con respecto a la ley nos puede ayudar con eso. Vamos a tomar algunos de los temas más saltantes, porque pues obviamente no hay el tiempo para hacer el estudio profundo que requeriría probablemente varias sesiones. Como les decía, este es un tema que tiene mucha importancia para entender y vivir cabalmente nuestra experiencia cristiana. Históricamente todo empieza un día muy lejano allá en el pasado, cuando Dios escoge un pueblo para sí. Dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vamos a hacer un pacto. Y este pacto es un poco extraño para nosotros que vivimos en el siglo XXI bajo un régimen que es por lo menos formalmente democrático, pero que era muy común en la época en que se dio, en que un rey o un imperio llegaba a un lugar, lo conquistaba, ya sea a la fuerza o por convencimiento, y les decía: a partir de hoy vamos a hacer un pacto. Yo me comprometo a ser tu rey y tú te comprometes a ser mi vasallo. Yo, como tu rey, me voy a comprometer a que las cosas funcionen, a protegerte de otros enemigos que quieran venir a conquistar, a que puedas labrar tu tierra y tener suficiente como para comer, etcétera, etcétera. Y tú te comprometes conmigo a obedecer mis leyes, a enviar tus hijos al ejército o a enviar de tus hijas al harén imperial o lo que fuera. Eso era común, esos pactos de vasallaje. Entonces Dios se acerca a Abraham, inicia con él su relación con su pueblo. Pero hay un pacto que le hace con Abraham, hay un pacto que le hace con Moisés, hay un pacto que le hace con David. Y la ley se establece en la historia del pueblo de Israel a través del pacto de Moisés, el pacto mosaico. Básicamente ese pacto indica que Dios asume el rol de rey, de padre, de protector y de sustentador del pueblo de Israel. Yo voy a asumir ese rol delante de ti, Israel. Y tú te comprometes a asumir el rol de súbdito de ese rey benevolente, comprometiéndote a obedecerle, a honrarle, a seguirle de manera exclusiva. No tendrás otros dioses delante de mí. Soy yo y solamente yo. Solamente a mí me servirás, solamente a mí me honrarás. Ese código que establece el pacto es lo que llamamos la ley. En la Biblia, cuando se habla de la ley, se puede estar refiriendo a tres cosas diferentes. En primer lugar, se puede estar refiriendo a los 10 mandamientos. Éxodo, capítulo 20, mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna, etcétera, etcétera.
Los 10 mandamientos, a eso se le llama la ley. Pero también la Biblia habla de la ley como los primeros 5 libros de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos juntos, lo conocemos como el Pentateuco, esa también es la ley. Entonces la Biblia, el Antiguo Testamento estaba dividida en la ley y los profetas. La ley eran esos primeros 5 libros, los profetas, los mensajes que vinieron después precisamente a través de los profetas. Y la tercera acepción del término o de la frase la ley está dada con todo lo que Dios manda. Todos sus estatutos, todas sus ordenanzas, a lo largo de toda la Escritura, de todo el Antiguo Testamento, cuando encontramos, haz esto, no hagas lo otro. Ese es un mandamiento de Dios, es una ordenanza de Dios, es parte de la ley. Desde un punto de vista muy sencillo, muy simplista, como el de los fariseos, por si acaso, la ley era una serie de estipulaciones, ojo con eso, una serie de estipulaciones que si eran cumplidas cabalmente, ponían a la persona en un estado de gracia delante de Dios. Es decir, si yo cumplo con todo lo que la ley dice, voy a estar en paz con Dios. Entonces me voy a dedicar a cumplir con los mandamientos, a cumplir con todos los estatutos para que Dios se agrade de mí, para que Dios esté en paz conmigo, para que Dios no esté bravo conmigo. Más o menos lo que hacemos todos en nuestras relaciones, ¿cierto? Los hijos con los padres, los esposos con las esposas. ¿Qué tengo que hacer yo para que la fiera no se me tire encima? O ellas pensando, ¿cómo tengo que caminar y cómo tengo que hablar para que este tipo no me moleste? Entonces el muchacho se levanta y dice, pues yo no quiero tender mi cama. Por principio filosófico, creo que la cama debe quedar extendida. Pero entonces voy a tener a mi mamá encima todo el día con la cantidad. ¿Sabe qué? Mejor tiendo la cama. ¿Cierto? Es como, yo hago esto y esto y esto para que aquel que me pueda hacer la vida imposible, si no lo hago, me deje en paz. Más o menos así era como estaba vista la ley desde el punto de vista de los fariseos. Desde un punto de vista ya más complejo, como el que nos plantea Jesús, que después desarrolla Pablo en sus epístolas, más adelante Agustín de Hipona en sus escritos, los reformadores, sobre todo Lutero y Calvino ya en el siglo XVI, vemos que la ley tiene una gama muy variada de usos, varios usos de la ley. Les menciono algunos. Por ejemplo, la ley como una forma de evitar nuestra completa degeneración como especie. Fuimos creados para vivir en comunidad con Dios, obedeciendo a Dios en el jardín del Edén, y lo primero que hacemos es desobedecer. Y eso es como dice el tango, de ahí en adelante empezamos cuesta abajo en mi rodada. Hemos abandonado el bien y entonces nos dirigimos a una situación, rodamos y rodamos y rodamos a una situación cada vez más desesperada de maldad y de depravación, al punto de que solo en el capítulo 6 de Génesis el Señor dice, no, ya tengo que acabar. No dice así en la Biblia, pero es casi como acabar hasta con el nido de la perra, porque la maldad es mucha. Entonces, para evitar esa caída en la pendiente, el Señor pone una talanquera, una traba allí, para evitar que nos hundamos completamente en la depravación que hemos escogido. Y esa es la ley. Nos va deteniendo, o por lo menos desacelera nuestra caída hacia la total degeneración. En segundo lugar, otra función de la ley es mostrarnos que no hay nada que podamos hacer nosotros para estar en paz con Dios. Esa situación desesperada, otra vez, del hijo, del esposo, de la esposa, no hay nada que yo pueda hacer para tener a este man feliz. Por más que me esfuerce, ¿cierto? Tipo que es demasiado delicado para comer, entonces la esposa se preocupa de presentarle la comida más rica del mundo y el tipo, sí, está buena, pero está salado. O ¿sabes qué? Con un poquito de limón habría quedado perfecto. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiere hacer uno? Estrangularlo. No es capaz de apreciar lo que se le está dando. Entonces, no hay forma. Porque Dios nos dice, mira, aquí está toda mi ley.
y la única manera en que yo voy a estar contento es si tú la cumples toda, 100%. No me basta con el 90%, no me basta con el 95%, me llega si es el 99%, o la cumples toda o yo no voy a dar por cumplida la ley. Entonces la ley nos está diciendo, no hay nada que tú puedas hacer para lograr el agrado y la aceptación de Dios. Y la tercera función que nos da la ley es que permite la convivencia humana. Si nos dice, no se mientan el uno al otro, no se maten el uno al otro, no se estén robando el marido o la mujer el uno al otro. Miren, para que puedan vivir un poquito mejor. No se codicien las cosas el uno al otro. Honra a tu papá y a tu mamá, que ya están viejitos, tienes que apoyarlos. Porque te voy a decir un secreto. Un día tú también vas a estar viejito y vas a añorar que un hijo o una hija te honre a ti, te provea a ti, se haga cargo de ti. ¿Saben qué? Si me hacen caso van a vivir mejor. Entonces están esas tres funciones que tiene la ley. En este caso nos encontramos con un Jesús que enfrenta un ataque de los fariseos que se da alrededor del tema de la ley y cómo ellos veían con horror que los discípulos no cumplían la ley porque no se lavaban las manos antes de comer. Entonces ya sabemos de dónde salen esas exigencias de la mamá y del papá cuando dice, ¿ya se lavó las manos? No, vaya, no se sienta a la mesa si no se ha lavado las manos. Ahora ya sabemos que es por los microbios, pero en ese tiempo era porque Dios les había dicho, vea, para que no se mueran de diarrea, ¿saben qué? Lávense las manos antes de comer. El ejercicio que les estoy planteando para esta mañana es un juego que se llama ¿qué tan fariseo soy? ¿Okay? Eso es lo que nos vamos a preguntar. ¿Qué tan fariseo soy? Y como creemos en una sociedad democrática, igualitaria, ¿qué tan farisea soy? Porque también ustedes son fariseitas por ahí. De vez en cuando, pero son fariseitas. Jesús aquí en este texto les dice a los fariseos, hay tres cosas que ustedes hacen con la ley que está mal. Le añaden a la ley, le quitan a la ley y voltean la ley. Y les voy a demostrar cómo hacen eso. Entonces ya nosotros sabemos cuál es la pregunta. ¿Qué tan fariseo soy? ¿Qué tanto cometo yo ese mismo error que cometían esos fariseos? En primer lugar está el añadirle a la ley. Y eso está en los versos del 5 al 8. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de las manos, de los jarros, de los utensilios de beber y cosas semejantes. Hipócritas, están reclamando que mis discípulos no cumplen la ley cuando ustedes lo que están haciendo es coger la ley como pretexto y le montan otras cosas encima. Y esas cosas que Jesús está reclamando que le montan encima son las tradiciones de los hombres, a lo cuales ustedes le dan todavía más importancia que a la ley. Es ahí donde está la hipocresía de los fariseos. Ellos están gritando, ay, no cumplen la ley, no cumplen la ley, cuando en realidad lo que les preocupa es que no están cumpliendo las tradiciones suyas, las tradiciones farisaicas. Yo le he llamado esto el estiramiento de la ley. Y los fariseos la cogen como si fuera un caucho, como si fuera un chicle, y la estiran como a ellos les conviene. Bajo esta actitud se esconde un pensamiento un poco arrogante, ¿no? De pensar que Dios no fue lo suficientemente claro al dar sus mandamientos, o peor todavía, se olvidó de mencionar una que otra cosita, entonces hay que darle una manito a Dios. No puso suficientes mandamientos, no puso suficientes límites, vamos a ayudar a este pobre Dios medio torpecito, pues, que no sabía bien cómo se hacen las cosas.
¿Qué hicieron los líderes religiosos del pueblo judío con los 10 mandamientos? Los convirtieron en 613 preceptos. Ahora, no quiero avergonzar a nadie preguntándoles quiénes se acuerdan de los 10 mandamientos. Y en orden. Y los de la Biblia, no del catecismo. Los verdaderos, pues. Ahora, si no te acuerdas de 10 mandamientos, dime si te vas a acordar de 613 preceptos. Peor todavía, listo, puede ser que no te acuerdes de los mandamientos, pero sí los cumples. A ver, ¿quiénes cumplen los 10 mandamientos todos los días? Ahora convirtamos eso en 613 preceptos, ¿y qué hacemos? De esa manera, por ejemplo, el guardar el día de reposo se convertía en no poder prender una vela, ¿cierto? Había que prender las velas, o las antorchas, o lo que fuera, las lámparas, antes de que llegara el día de reposo, porque si no la habías prendido para el día de reposo, te quedabas a oscuras. La comida tenía que comerse toda fría porque tenía que estar preparada y lista antes de que empezara el día de reposo. No podías caminar más de 50 pasos porque eso ya era trabajo. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hacían? Ponían bolsitas con tierra de la casa cada 50 pasos para que ahí volvía a empezar como quien muñequea un taxímetro, más o menos, sí. Llegabas a la siguiente bolsita con tierra, entonces empezaban a contar otra vez los 50 pasos y así sucesivamente. Entonces, hasta esa situación de pensar que si somos lo suficientemente cuidadosos, no vamos a violar la ley. Si somos lo suficientemente cuidadosos, entonces Dios no se va a molestar con nosotros, va a estar sonriente y va a estar tranquilo. Es creer que nosotros podemos engañar a Dios. Es creer que es tan tonto como lo somos nosotros y que por eso se va a tragar el cuento de que estamos cumpliendo como la ley. Y ante esa situación Jesús responde con los versos 6 al 8, acusando a los fariseos de dejar el mandamiento y de invalidarlo, de hacer el mandamiento completamente inútil e inválido mediante la adición y la afirmación rabiosa de sus propias tradiciones humanas. Y esa ha sido la historia del pueblo de Dios siempre, en ese tiempo y años después, porque lo primero que nosotros hacemos cuando se nos da ese mandamiento es añadir las tradiciones humanas, casi con el fin de hacer el mandamiento más claro o entendible. Las intenciones inicialmente son muy buenas, pero lo que termina sucediendo es que muy pronto nuestro añadido se vuelve más importante que el mandamiento mismo. En una época, de una manera muy comprensible, la gente no sabía leer ni escribir, no existía la imprenta, no todo el mundo tenía las escrituras en la mano. Entonces, quienes sí sabían leer y escribir, los líderes religiosos, decían, bueno, yo tengo aquí la Biblia, yo la voy a leer, yo te la voy a interpretar. Pero resulta que llega el momento en que yo te prohíbo a ti que leas la Biblia porque solo mi interpretación es la que vale. Y así se crea la noción del magisterio de la iglesia, que es una afirmación de nuestros hermanos católicos. Dicen, sí, la Biblia es la palabra de Dios y es la autoridad última, pero sí y solo sí ha pasado por el magisterio de la iglesia. Entonces, ¿sabes qué? No leas la Biblia, déjamela, yo la leo y yo te digo cuál es la verdad. Y yo te digo qué es lo que tú tienes que creer. Yo aquí te estoy predicando desde las Escrituras, mi interpretación también. Pero yo espero que tú tengas tu Biblia en la mano y que la tengas abierta y que la estés leyendo y que si lo que yo te estoy diciendo no es lo que está escrito ahí o no es compatible con lo que está ahí en las Escrituras, deseches lo que yo estoy diciendo. Este magisterio no es infalible. Este magisterio no es la regla que tú tienes que aceptar. Yo te hago una propuesta, tú lees tu Biblia, tú le preguntas a Dios, el Espíritu Santo mora en ti y tiene que estar en concordancia para poder decir, uy, sí, eso es lo que dice allí, eso es lo que Dios está diciendo, lo voy a recibir. O, oiga hermano, usted está hablando pavadas, voy a cerrar mis oídos, voy a cerrar mi entendimiento, yo no voy a recibir lo que usted está diciendo. Pero bueno, siempre es fácil hablar de los demás. Qué rico darle palo a los fariseos, relativamente
Fácil darle palo a los primos. Pero ¿qué de nosotros, los cristianos, evangélicos o como nos querramos llamar? ¿Nos hemos puesto a pensar que es posible que estemos cometiendo el mismo error del que acusamos a los demás? Ay, no, yo no, pastor. Bueno, algunos de nosotros yo creo que somos más legalistas que los fariseos. ¿No les parece? Hay iglesias donde se reglamenta el largo del cabello de las mujeres, gracias a Dios, no el de los hombres, porque salimos perdiendo algunos de nosotros. O el tipo de vestimenta que se puede o no se puede usar, con restricciones casi tan estrictas como las de los musulmanes, ¿no? Solo falta que tengan que tirarse una sábana encima antes de venir a la iglesia. Y claro, a veces uno ve ciertas hermanas que están vestidas de tal manera que uno tiene ganas de tirarle la sábana encima a uno mismo. Hacerle un par de huequitos a la sábana para que puedan ver y no se tropiecen y no más. Porque se necesitan normas y se necesitan restricciones para evitar el caos en la convivencia. Pero otra cosa es tratar de establecer por medio de eso el límite o la línea de quién es un discípulo de Cristo y quién no es un discípulo de Cristo. ¿Quién te ha dado el derecho? Aquí estamos mezclados el trigo y la paja. El trigo y la cizaña está sentado, calienta la banca, igual el trigo, igual la cizaña. Igual calienta la silla, el cabrito y la oveja. Solo Dios podrá diferenciar en un momento dado entre el uno y el otro. No es parte de nuestro ministerio diferenciar eso. Y si ahorita fuera el arrebatamiento, algunos se quedarían ahí sentados. Ay, pero yo estaba en la iglesia, Señor. Sí. Pero tu corazón, ¿dónde estaba? Tu corazón, ¿a quién se lo habías entregado? Pero todavía estamos hablando de otras personas y no de nosotros mismos. Tú mismo, ya no otros, ni siquiera los que están sentados a tu alrededor. ¿Cómo saldrías de un examen como ese? ¿Qué tan fariseo eres en ese respecto? ¿Podría Jesús sentarse a tu lado y decirte, ¿sabes cuál es tu problema? Tú miras la paja en el ojo ajeno, pero no miras la tabla que tienes en el ojo tú mismo o tú misma. Yo no sé, como les digo, no los conozco, no sé si es un problema de esta comunidad, pero sí puede ser un problema de algunos individuos dentro de esta comunidad o de un grupo dentro de esta comunidad. Hay lugares donde hay familias completas que se convierten en los fariseos del paseo. Y son ellos los que determinan cómo se hacen y cómo no se hacen las cosas, y si no, arman qué semejante bolondrón por eso. ¿No se te ha ocurrido, por ejemplo, decir, uy? Y esa es una expresión muy farisea, ¿no? Uy. Si vieron a fulanito de tal, porque lo viste, yo no sé, haciendo algo o no haciendo algo que según tú debería hacer, seguramente con muy buenas razones. Es que me da cosa decir algo porque no va a decir, ay, usted está promoviendo eso, ¿no? Pero, qué sé yo. Vino un día, y espero no estarle pisando los callos a nadie porque no es esto. Es que fulanito viene a la iglesia en pantalón corto y chanclas. Ahora, yo puedo estar de acuerdo contigo en que no se ve bien. Yo puedo estar de acuerdo contigo y seguramente es una cosa generacional. A mí me enseñaron que asistir a un tipo de reuniones en pantaloneta y chanclas es una falta de respeto. Pero ¿quién dice que eso es lo que determina que esa persona es o no es alguien que ha rendido su vida a Jesucristo? ¿Le puedes condenar al infierno por su pantaloneta y sus chanclas? Yo estoy seguro que en el cielo vamos a ver un montón de pantalonetas y chanclas. Sigo pensando que no es la manera de vestirse para ir a la iglesia, pero también creo que lo vamos a ver allá. Eso no es lo que determina qué tan cerca o qué tan lejos está el corazón de esa persona, de Jesucristo. Pero si a ti te pasa
es posible que estés haciendo exactamente lo que Jesús le está reclamando a los fariseos. Estás añadiendo tus prejuicios, estás añadiendo tu opinión a la ley. En últimas, ¿Dios a qué nos manda? A que no dejemos de congregarnos. Más allá, no nos dice muchas cosas. Sí espera que cuando nos reunamos la asamblea se haga decentemente y en orden. Y ahí empiezan los problemas. Porque entonces, ¿qué es decentemente? No. Es que tenemos que sacar a tales y tales y tales hermanas de aquí, porque con ese vestidito que tienen, eso no es decencia. Y tenemos que sacar a estos y estos y estos hermanos, porque ¿cómo les ocurre venir con esos pelos en la cara a la casa del Señor? Y yo tendría que ser el primero al que echan, mire, porque yo ando con mi barbita para todos lados. ¿Quién decide qué es decente y qué no es decente? Ahí es donde ya tenemos que ponernos nosotros de acuerdo. Pero en últimas, ¿cuál es el mejor antídoto contra este error? ¿Cómo podemos evitar la hipocresía en la que cayeron los fariseos y que Jesús les señala? Y solo hay una manera infalible. Hay que conocer la palabra de Dios, conocer toda la palabra de Dios, no el versiculito que dice esto, sino cómo se inscribe ese versiculito dentro de toda la revelación de Dios, para que podamos entender no solamente lo que dice allí, sino cuál es la intencionalidad de Dios cuando nos da un mandamiento. Conociendo la palabra de Dios al dedillo y en perspectiva, con el fin de entender hasta donde nos sea posible no solamente la letra de la ley, sino también el espíritu de la ley y qué es lo que esa ley busca en el ejercicio de la vida en comunidad de los hombres. Entonces ese fue el primer error que cometieron los fariseos, añadirle a la ley, estirarla, engordarla, hincharla, mejor dicho. El segundo error que el Señor les reclama es el error contrario, quitarle a la ley, o el acortamiento de la ley, la limitación de la ley. Y eso los vemos en los versículos del 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y esto se repite, muchas cosas hacéis semejantes a estas. Invalidas el mandamiento con tu tradición, añadiéndole, invalidas el mandamiento con tu tradición, quitándole. Porque así como la ley se puede estirar, también se puede acortar. Y en ambos casos, eso significa abandonar la ley de Dios para asumir la ley propia humana a la que el Señor llama las tradiciones. Y el ejemplo que pone es el del corbán. Según el quinto mandamiento, un hombre debía honrar a su padre y a su madre. Y eso incluía respetarles, obedecerles, pero también incluía el cuidarlos y proveerles en su vejez. Sin embargo, por medio de una argucia técnica, ellos podían librarse de esa obligación. Estoy mal de plata, entonces no voy a sacar un billete, pero imagínense que tengo un billete en la mano. Le dice, papá, mira, tengo este billete. Y cuando el viejo estira la mano, le dice, ¿sabes qué? Es para la ofrenda. Qué pena. Aquí está, este es el billete que yo había separado para darte, para que tengas para la arepita esta semana. Pero ¿sabes qué? Es mi ofrenda. Así que, bailas. Pero además de eso, tenían la prerrogativa de simplemente anotarlo, no entregarlo. Con el hecho de declararlo corbán era suficiente, declararlo. Y lo anotaban ahí. Esto es para el templo, pero podían tenerlo y usarlo hasta que murieran. Ya cuando yo me muera, cuando mis hijos crean que eso es herencia y vean todo lo que estoy debiendo en corbán, eso lo tienen que entregar ellos. Pero se dan cuenta la perversidad de inventarse una manera, echa la ley, echa la trampa, buscarle la comba al palo,
Buscar la manera de que sí, yo estoy cumpliendo la ley. Es más, papá no te puedo dar, mamá no te puedo dar porque yo soy tan piadoso que tengo que separarlo para Dios. Ese fue el viejo, listo. A mi bolsillo, porque esto hasta que yo me muera lo puedo tener yo. Con el solo hecho de haberlo declarado era suficiente. Es un grado enorme de perversidad de limitar la ley, de encerrarla a un cumplimiento formal, a un cumplimiento ceremonial para mi propia conveniencia. Era una jugarreta con apariencia religiosa que me permitía desobedecer el mandato de Dios. ¿Qué tan culpables somos nosotros de acortar la ley de alguna manera? Otra vez, recuérdense que el jueguito es ¿qué tan fariseo soy? ¿Te puedes pillar de alguna forma acortando la ley para quedarte tranquilo? Para que tu conciencia quede en paz, aunque sabes que en últimas no lo vas a hacer. Añadirle a la ley es muy difícil, a menos que seas el pastor o el miembro de un equipo de liderazgo que va a imponer normas para los demás. En tu cabeza lo puedes hacer y declarar que todos los demás son unos impíos menos tú, pero formalmente no. Pero quitarle a la ley, eso es más fácil que cada uno lo haga en su vida y que cada uno se lo aplique en su vida. Por ejemplo, el primer mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros acortamos ese mandamiento y nos quedamos felices con no pertenecer a otra religión. No, pues yo vengo aquí al encuentro, yo no voy a otra iglesia, entonces yo no tengo dioses ajenos. ¿Así? ¿Y esos dioses ajenos que están metidos en tu corazón qué? ¿Qué es que la belleza? ¿Qué es que el culto al cuerpo? ¿Qué es que el yo? ¿Qué es que la plata? ¿Qué es que el trabajo? ¿Que el ocio? O lo que fuera. Pero tienes dioses metidos allí delante de ti. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tú tienes delante de Dios una cantidad de cosas. Tu propio beneficio, tu placer, lo que fuera, tu mamá. Cualquiera de esos puede ser un dios ajeno que está delante del Señor. Pero como tú no vas a otra iglesia, te sientes tranquilo de que no has violado el primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en ningún lugar. No te inclinarás delante de ellas ni las honrarás. No, yo no tengo estatuas. Yo no le prendo velitas a ninguna imagen. Yo no me he hecho ninguna imagen ni ninguna semejanza. Bueno, ¿y qué pasa con esa imagen falsa de Dios que tienes en la cabeza? No, es que, ¿no han escuchado cómo habla la gente? Es que mi Dios nunca mandaría a nadie al infierno. Tu Dios no, pero el de las Escrituras sí. Es que mi Dios es amor y Él sabe y me entiende y todo lo que yo hago lo hago por amor y entonces me lo acepta. Tu Dios sí, pero el Dios de las Escrituras no. Tienes falsas imágenes. ¿Ustedes se acuerdan del becerro de oro? Que Moisés baja del monte de la ley precisamente, con las tablas de la ley precisamente, y las vuelve pedazos en un ataque de ira, porque vio a la gente danzando alrededor del becerro de oro. ¿Quiénes decían ellos que era ese becerro de oro? ¿Mamón? ¿Moloc? ¿Baal? No, ellos decían que ese era Jehová. Tenían una imagen falsa de Dios. ¿Por qué? Porque era el Dios que se les acomodaba a ellos. Es el Dios que les cabe en la cabeza. Es el Dios que les cabe en el corazón. Es el Dios que les cabe en el bolsillo. Un Dios que no me molesta. Un Dios al que puedo entender, al que puedo manejar, al que saco como un muñequito cuando lo necesito y lo vuelvo a guardar para que no fastidie cuando no lo necesito. Más o menos como el celular. Cuando lo necesito lo prendo, cuando no lo necesito lo apago. Ese es un Dios falso. Esa es una imagen falsa de Dios. Pero como no tengo estatuas ni figuritas, acorto la ley a las estatuas y las figuritas y digo, yo sí cumplo con el mandamiento de no tener imagen ni ninguna semejanza. Mi Dios es así, mi Dios me entiende, mi Dios me alcahuetea, mi Dios no me hace problema, mi Dios no me hace demandas imposibles, difíciles de vivir. Tienes un Dios tan cómodo que se convirtió en una imagen falsa. Yo una vez creí
que yo era pecador porque no podía cumplir todos los mandamientos todo el tiempo. Siempre fallaba en alguno. Hasta que me puse a estudiar los mandamientos y me di cuenta que yo no cumplo ni uno nunca. La dimensión de nuestro pecado es mucho mayor de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y es parte de la función de la ley decirnos, si ve, ¿usted sí cree que puede ser santo? ¿Usted sí cree que puede ser limpio? ¿Usted sí cree que puede ser puro? Olvídese, lo que hay en usted es pecado y es maldad. Miren, por ejemplo, lo que hacemos nosotros para cortar la ley con la mentira. Dios dice simplemente, no dirás falso testimonio. Hablad verdad con tu prójimo. Punto. ¿Qué hacemos nosotros? Dividimos las mentiras colorimétricamente. Entonces tenemos mentiras blancas, otras que son grisecitas, beige, y blanco, tenemos blanco hueso, blanco humo. O si no, le tiramos metro y tenemos mentirototas, mentiras, mentiritas, mentirijillas. O le ponemos un poquito de religión a la cosa y le llamamos mentiras piadosas. Pero en cualquiera de estos casos lo que estamos haciendo es acortar la ley y asumir atajos que nos permitan asumir nuestras conductas pecaminosas con una conciencia tranquila. ¡Qué cosa tan maravillosa! Poder pecar con la conciencia tranquila. ¿No es el sueño de todo cristiano? No, ese es el sueño de todo fariseo. Bienvenidos al club de los fariseos. Acortamos la ley para poder pecar con nuestra conciencia tranquila. Y eso también le roba a Dios de la honra que le corresponde como el dador de la ley. Ahora, uno se para y enseña una clase de ética en un seminario y se encuentra con callejones sin salidas. Porque nos damos cuenta de que llega el momento en que no podemos vivir sin mentir. La típica. Te tocan la puerta. Imagínate que eres holandés. No sé cómo vas a hacer, pero imagínate que eres holandés. Y que estás viviendo en la época de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y tienes una familia judía escondida en tu sótano. Y el que te toca la puerta es un oficial de la Gestapo. Y te pregunta, ¿usted tiene escondidos judíos en su casa? Y tú dices, yo soy cristiano y yo no puedo mentir. Sí, Señor, sí tengo escondidos unos judíos en mi casa. Entonces, claro, no mentiste, pero tu pecado fue querer guardar tu propia posición de santidad a costa de la vida de otras personas. Entonces se opta por el mal menor. Entonces uno dice y hace el cálculo. El mal mayor es que si yo digo la verdad, esa gente se muere. Si yo digo una mentira, estoy pecando y quedo como pecador delante de Dios, pero ellos no se mueren, por lo menos no hoy. ¿Cuál es el mal mayor? Entregarlos. El mal menor, mentir. Nos vimos obligados a mentir. Por fin pude pecar con la conciencia tranquila. No, igual pecaste. Y la ley te señala tu condición de pecador. Y la ley señala la vida que estamos viviendo, que fue la que nosotros escogimos cuando optamos por la desobediencia. Esta vida es una miseria porque escogimos vivirla sin Dios. Y una vida sin Dios, un mundo sin Dios, está lleno de violencia, está lleno de injusticia, está lleno de maldad, está lleno de miseria. Ese es el mundo que nosotros escogimos. Ay, es que Adán y Eva así muy bobos, ¿cómo escogieron eso? No, tú haces lo mismo cada día. Y años después les dijeron, ¿a quién quieren? ¿A Jesús, el Salvador, el perfecto? ¿O quieren a este que es sedicioso, ladrón y asesino? ¿Y qué escogió el pueblo? Danos a Barrabás.
¿Y qué hago con este? Ajá, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esas son nuestras elecciones. Tercera distorsión de la ley de los fariseos. Yo no sé ustedes, yo voy perdiendo 2-0. Estoy que me gradúo de fariseo. Tercera, la inversión de la ley. Le podemos añadir, le podemos quitar o la podemos voltear como si fuera una media. Lleguen a su casa y háganlo. Les recomiendo que lo hagan con una media limpia, siempre es un poco más agradable. Pero miren una media y luego denle la vuelta completamente y mírenla. Se parece mucho, pero no es lo mismo. Versos 14 al 23. Llamando a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y después se desarrolla la explicación de ese tema. Como si fuera poco, que nos damos el lujo de estirar la ley, que nos damos el lujo de acortar la ley, también nos ponemos a darle la vuelta. Y aquí el Señor se encarga de demostrarle a sus discípulos, ya no le está hablando a los fariseos, le está hablando a sus discípulos y les dice: ustedes tienen su sentido de la santidad completamente al revés. Si nosotros leemos los primeros libros de la Biblia, en Levítico es muy intenso, está eso muy apretado, hay mucho de eso en Éxodo también, en Deuteronomio. Hay una serie de estipulaciones que marcaban el grado de impureza que podía impedir que un hombre o una mujer fueran aceptados en la comunidad o que participaran en las ceremonias religiosas. Si has tenido contacto con un cadáver, peor si ese cadáver era de un ahogado, en qué periodo en qué momento del periodo del ciclo menstrual estaba una mujer, había que hacer toda una serie de rituales para que si uno estaba contaminado pudiera estar otra vez apto para participar en las ceremonias religiosas, por lo menos ritualmente. Incluso el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, y solamente una vez al año y bajo una cantidad de condiciones muy estrictas podía acercarse al lugar santísimo, que era donde habitaba, donde reposaba la gloria de Dios. Y de esa manera la ley actuaba recordándole a la gente, mediante esas ceremonias prescritas por Dios mismo, que nadie podía acercarse a un Dios santo sin reconocer su impureza primero. Ay, Moisés se le iba tirando encima en el monte para ver qué era eso que estaba pasando. El Señor le dice: detente, quítate los zapatos, porque el lugar en el que estás es lugar santo. Así como estás, no te puedes acercar a mí, y no hasta que yo te lo permita, y bajo las condiciones que yo establezca. La ley de esa manera, las estipulaciones de esa manera, estaban siempre como un recordatorio del abismo que existe entre un Dios santo y un hombre pecador. Y ese es un abismo insalvable, a menos que Dios se invente la manera de salvarlo. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, los seres humanos. Invertimos la cosa, de manera tal que todo el mundo llegó a creer que si eran lo suficientemente cuidadosos en el cumplimiento de las ceremonias religiosas, entonces ya eran santos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si yo hago todo esto que está prescrito, entonces estoy bien. Entonces ya estoy santo. Puedo ser un completo crápula en mi vida, pero mientras llegue el día de la ceremonia religiosa y me lave como debo lavar, y oro como debo orar, y me vista como debo vestir, y hablo como debo hablar, y entonces recojo el caminadito evangélico, el habladito evangélico, la sonrisita evangélica y todo, entonces ya estoy bien con Dios. Y eso fue darle la vuelta completamente al propósito de la ley. La función principal de la ley no es la de decirnos cómo alcanzar la perfección, sino de mostrarnos cuán lejos estamos de la perfección.
Por eso es que si tomamos la ley como un número de normas, 10, 613, 25,000 o lo que fuera, normas que nos permitirán estar en paz con Dios, porque al cumplirlas somos lo suficientemente buenos y santos para agradable. En realidad lo que estamos haciendo es agarrar al tigre por la cola. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha agarrado un tigre por la cola. No les recomiendo que lo hagan, es sumamente peligroso. Puede tomarlo a mal el tigre. Lo que la ley de Dios nos muestra es que sus requerimientos éticos son tan grandes y tan estrictos que ninguno de nosotros puede cumplirlos. Por lo tanto, todos estamos bajo la condenación de la ley. La función última de la ley es convencernos de que necesitamos un Salvador, de que no importa cuánto nos lavemos, que no importa cuánto recemos, que no importa cuánto ayunemos, que no importa nada que hagamos, no vamos a poder alcanzar la santidad que Dios requiere para acercarnos a Él. Sin un Salvador estamos fritos. Y porque no comprendemos eso, es que nosotros decimos, los pecadores son esos. Yo no. El pecador es Hitler, que mató a tanta gente. El pecador es la señorita esa, que es prepago. Yo no. Pero la ley nos dice, el que viola la ley, en un solo punto, es culpable de toda la ley. Ay, no, es que eso es injusto. Sí. Injusto desde tu percepción de justicia, pero nuestro llamado es a buscar el reino de Dios y su justicia. Y para Dios es blanco o negro. El ejemplo que normalmente pongo, no sé si lo he mencionado antes aquí, es el de una bomba, pero una bomba de esas de fiesta, de cumpleaños. El Señor pone la bomba aquí en medio de este lugar y nos dice, el que reviente esta bomba será culpable de la ley. Ay, yo ni me acerco a la bomba. Pero tenemos dos casos. Pasa un señor por aquí, mejor dicho, el presidente de la República, cualquiera sea, no el actual. Dice, tiren una bomba sobre Armenia, una bomba atómica sobre Armenia. Entonces ya pasa un avión y sueltan una bomba atómica sobre Armenia. Y la bomba cae aquí, cae encima en este techo o a una cuadra. ¿Qué pasa con nuestra bombita de cumpleaños? ¿Qué pasa? Listo. Lo más probable, ¿no?, es que se reviente. Ay, sí, el que ordenó eso es culpable de la ley y debe irse al infierno. Pero por ahí, tu abuelita necesitó ir al baño y pasó por allí y con un bordecito de esos encajes que tienen, lo rozó y reventó la bomba. ¿Qué pasa? O uno de los niñitos estos que se escapó de ahí del corralcito donde lo tiene. Le dio curiosidad a la bomba. Ay, mami, yo quiero la bomba. No toques esa bomba. ¡Pah! La reventó. No importa si fue queriendo o sin querer. No importa si fue con una bomba atómica o con un alfiler. No importa si fue un niño chiquito. No importa quién fue. O cómo lo hizo, o cuál fue su motivación. Lo real es que la bomba está rota y por lo tanto tú tienes que pagar la culpa. Pero nosotros creemos que hay pecados, como con la mentira, hay pecados grandes, pecados chiquitos, pecados blancos, pecados negros, no, la ley no acepta eso. Miren, esa inversión de la ley está muy de moda hoy en día. Disfrazada de ciencia, disfrazada de pseudo conocimiento, esa gente tan sabia que aparece en los programas matutinos de la televisión. Esa mentira nos dice que un hombre es adúltero porque su esposa no lo satisface. Ah, sabía así. O porque las mujeres de hoy en día son tan fáciles. No, la culpa no es de ellas, sino de esa otra que se le pasea ahí toda. O porque hay demasiados estímulos de tipo sexual en toda nuestra sociedad. Uno no puede prender el televisor sin ver por ahí un montón de cosas. Es más, ya no se puede ni prender la radio sin ver un montón de cosas.
O porque los criadores de pollo ponen demasiadas hormonas en el pollo y el marido no hace sino comer chuzo de pollo todo el tiempo. Entonces el tipo termina siendo adúltero por culpa de la mujer, por culpa de la vecina, por culpa de la televisión o por culpa del pollo. Pero en un abandono total y absoluto de la responsabilidad personal. No es un adúltero porque es un desgraciado. Un adúltero por algo más. Alguien más tiene la culpa de eso. Y ojo, todo el mundo tiene su responsabilidad. La esposa que desatiende a su marido, la robamaridos, los que llenan nuestros canales de televisión o de internet o de lo que fuera de porquerías, y el criador inescrupuloso de pollo que le pone demasiada hormona. Todos tienen su grado, es decir, el grado de que uno asuma su responsabilidad no le quita la del otro. Todos tenemos nuestra carga allí. Por ahí se dice que alguien es homicida porque su madre lo abandonó, porque no le dio suficiente leche materna, porque la culpable entonces termina siendo la mamá, como siempre. Porque ese muchacho es un cretino. La mamá. ¿Sí? O se nos dice que alguien es mentiroso porque como sus papás siempre le mentían. El sábado vamos a ir a jugar fútbol, hijito. Ya pasaron 585 sábados y todavía nada que van a ir a jugar fútbol. Entonces, claro, pobre niño, ¿qué le queda sino ser mentiroso? Así hasta el cansancio, hasta las náuseas, se inventan teorías sumamente elaboradas que intentan demostrar que somos el desastre que somos por culpa de alguien afuera, no por lo que sale de mí. Y Jesús se nos planta y nos dice, no, Señor, lo que te contamina es lo que sale de tu propio corazón. Las mentiras, los engaños, los embustes, la lascivia, el adulterio, es lo que sale de tu corazón. Puede que no nos guste, hermanos, pero si estamos embarrados, la culpa es mía. Si yo estoy mal, es mía. No es de mi papá, no es de mi mamá, no es de mi esposa, no es de mis hijos, no es de la sociedad, no es de nadie más. Por eso es que nadie puede ser librado de llamarse pecador. Nadie puede convertirse en juez del otro desde sus propias ideas o desde sus propios prejuicios, porque son ideas y prejuicios cargados de pecado. Y eso tiene varias consecuencias. Por ejemplo, si todos somos pecadores, yo no puedo juzgar a nadie desde mis propios gustos. Otra vez, no me gusta que vengas a la iglesia con chanclas y pantalón corto, pero no te puedo condenar por eso. No te puedo juzgar por eso. No juzgamos a un homicida porque nosotros somos mejores que el homicida, porque el Señor nos dice que todo aquel que llame necio o fatuo, mejor dicho, el que insulte a su hermano, el que destruya la reputación de su hermano, ya es un homicida. Entonces yo no puedo juzgar al homicida porque soy mejor que él. Condenamos al adulterio no porque seamos mejores que aquellos que fueron pillados en adulterio, ya que el solo mirar a alguien con ojos codiciosos nos hace culpables del mismo pecado. Condenamos el pecado porque Dios dice que es pecado, no porque yo no sea pecador. O no porque yo no lo haga. Yo tengo que seguir condenando el adulterio porque la Escritura dice que el adulterio es condenable, aun cuando yo tengo que asumir mi propia culpa por mi adulterio mental, el adulterio de mi corazón, el adulterio de mis ojos. Yo condeno el homicidio porque la Escritura dice que nadie debe asesinar a alguien más, aunque yo he sido capaz de insultar y de ofender a mi hermano, lo cual me hace culpable de ese mismo pecado. Otra consecuencia de poner las cosas en su sitio y de no darle la vuelta a la ley es la de reconocer que hasta los niños necesitan un Salvador. Un Salvador que le lave sus pecados. Se nos quiere presentar a los niños como seres angelicales que no matan una mosca,
que nacen buenos y la sociedad los corrompe, ¿cierto? Miren, los únicos que piensan que los niños son unos angelitos son los que no han tenido niños. No son ningunos angelitos. O no sé los de ustedes, pero los míos no fueron unos angelitos. Nuestros niños no son agresivos o mentirosos porque se juntan con otros niños malos. O porque ven ese tipo de comportamientos en la casa. O porque lo ven en la televisión. Conozco niños que no se han mezclado con otros niños. Su papá y su mamá jamás se han levantado la voz. Ni siquiera tienen televisión en la casa. ¿Pero quieren el juguete del otro niño? Ay. Solo tienen 2 dientes y con 2 dientes le basta para sacarle el pedazo al otro chino. Para obtener su juguete, ¿sí o no? Y después cuando ya tienen el juguete en la mano, encima lo cascan con el juguete que ya lo tienen. No hay ninguna necesidad de cascarle encima. A un niño no hay que enseñarle a robar, no hay que enseñarle a mentir, no hay que enseñarle a agredir. ¿Por qué? Ya vienen con eso puesto. Vienen full equipo. En relación al pecado, venimos full equipo. Pecar nos sale naturalmente, nos brota, como Jesús dice. Sale de adentro de nosotros. Los que han criado hijos o los que han sido maestros y han tenido que ayudarle a los padres a criar hijos saben que es precisamente muy difícil enseñarle a los niños a hacer lo contrario. A no robar, a no mentir, a no agredir, a no lograr lo que ellos quieren a través de la violencia y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dice Jesús. La maldad brota de nuestro corazón, no tiene que ser puesta allí por alguien más. Ahora, sí es verdad que las malas compañías, la influencia negativa de los medios de comunicación o un mal ejemplo hacen que eso sea peor, pero no lo origina. Aunque nos duela, ese pequeño angelito no lo es, nunca lo ha sido, y hasta que estemos al otro lado, nunca lo va a hacer tampoco. Nuestros padres nos enseñaron a no mentir y todavía mentimos. Nos enseñaron a robar y hay momentos en los que resulta muy difícil. Es que la culpa fue de ellos, pues que no nos criaron bien. No, es esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros y contra lo que tenemos que luchar. Por eso, hermanos, es que necesitamos un Salvador. Por eso es que necesitamos un Redentor. Por eso es que necesitamos un ser humano que sí cumplió con toda la ley a cabalidad y no se le escapó ni un pedacito. Y el que fue perfectamente inocente quedó terminado, que terminó clavado en una cruz. Y nos dice desde allí: dame tu pecado y yo te doy mi justicia. Dame tu condenación, yo te doy mi salvación. Dame tu enfermedad, yo te doy mi sanidad. Dame tu imposibilidad de salvarte, yo te doy acceso a mi Padre Celestial. Por eso tiene sentido predicar el Evangelio. Por eso tiene sentido predicar a Cristo. Pero aún si nosotros los cristianos acortamos la ley, alargamos la ley o le damos la vuelta a la ley, se nos pierde de vista la necesidad de un Salvador y por lo tanto se nos pierde de vista la necesidad de ir a predicar ese Salvador y de predicar salvación en su nombre. Esa gente afuera hasta que se muere y se muere para siempre y a condenación eterna. Pero no nos parece que en realidad sea tan malo, porque miren, sí están bien allí, pero no están matando a nadie. Ese no es el caso. Ese no es el problema. La ley nos está señalando todo el tiempo el nivel inmenso de nuestra imperfección y de nuestra incapacidad de salvación. Nadie es lo suficientemente bueno. Nadie es lo suficientemente santo. Todos necesitamos venir a la cruz y clamar por salvación. Y los que ya hemos sido salvos,
Todos los días necesitamos venir a beber de la gracia de Dios, pedir perdón por nuestro pecado y el poder del Espíritu Santo para vivir en santidad. Por el bien mío, por el bien de los que me rodean, por el bien de mi comunidad, por el bien de esta nación y para la gloria de Dios. No mirando la paja en el ojo de mi hermano, no trabajando con las vigas que tengo yo metidas en los míos. Ese cristianismo nos moverá a luchar por vivir en santidad, pero nos moverá a descansar en la gracia de Dios y nos moverá a buscar a otros para decirles que no saben de lo que se están perdiendo. Vamos a orar. Señor, bueno, gracias por la ley. Es dura, es difícil. Su mensaje es muy duro de tragar, Señor, es amarga a veces, pero ha impedido que seamos tan malos como podríamos haber sido. Y nos señala nuestra necesidad de salvación. Nos empuja a gritar: Señor, sálvame, aún de mí mismo y de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame y seré limpio. Seré blanco como la nieve. Gracias porque la ley apunta a Cristo. El único que me puede sacar de mi condición de desterrado de la presencia de Dios. Y gracias porque el peso de la ley no me aplasta, porque tu gracia está en mí. Porque lo que importa al final de cada día para yo poder poner la cabeza en la almohada en paz es tu gracia y tu misericordia. El haber decidido amarme a pesar de. Solo por Jesucristo. Solo porque el derramamiento de su sangre pagó mi culpa. Borró el acta de mi condena. Borró la lista de los pecados por los cuales yo debía haber recibido castigo. Gracias por tu paz. Porque tu aceptación de mí depende de la perfección de Jesucristo, no la mía. Pero sí quiero, Señor, vivir en busca de la santidad. Sí quiero parecerme a ese Jesucristo al que honro y al que sigo y que es el que me da esa salvación. Sí quiero seguir luchando contra mi pecado, solamente porque a ti no te honra, porque a ti no te agrada y yo a ti te quiero honrar y te quiero agradar. Quiero que mi vida sea un canto de alabanza delante de ti. Y quiero desterrar la maldad y la iniquidad y la suciedad de mis miembros, Señor. Y lo intento y tengo días de victoria, pero tengo días en que muerdo el polvo de la derrota, pero descanso en que ahí está Jesucristo delante de ti intercediendo por mí. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, el que sí cumplió con toda la ley. Tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio para vivir vidas que a ti te glorifican, para vivir vidas que bendicen a otros. Así queremos vivir nosotros, Señor. Líbranos de nuestro fariseísmo y muévenos más a ser discípulos tuyos, sentados a tus pies, escuchando tu voz, aprendiendo de ti y aprendiendo a ver el universo y a vernos a nosotros mismos con tus ojos. No con los ojos de la tradición humana, no con los ojos de las imposiciones de la ley. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo,
por su mensaje de salvación, por la obra del Espíritu Santo en permitirnos ver y entender lo que nuestro intelecto no podría jamás alcanzar. Y te alabamos a ti, nuestro Padre Celestial, por abrazarnos como hijos amados, a pesar de que no somos angelitos. Amén.